de presentar una ponencia en este primer Congreso Estatal de Convivencia. Mi ponencia lleva por título Memoria y prevención del terrorismo y, sin duda, memoria y prevención del terrorismo son uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, yo creo que encaja perfectamente dentro del programa de este Congreso. El proyecto educativo sobre memoria y prevención del terrorismo es un proyecto que hemos emprendido con mucha ilusión desde los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio del Interior, junto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial para las Víctimas de Terrorismo. En la actualidad, en un contexto de amenaza terrorista creciente, que a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa, resulta innegable que mayoritariamente las personas de todo el mundo, de cualquier raza, religión o tendencia ideológica, tienen un gran desconocimiento acerca del fenómeno terrorista. Y las aproximaciones más intensas que las personas experimentan, con independencia de los grandes atentados terroristas, que evidentemente sí son cubiertos por todos los informativos y medios de comunicación, suelen ser normalmente a través de la ficción, en sus diferentes soportes. Este desconocimiento conduce a que muchos miembros de las distintas sociedades que pueblan la Tierra vean una cierta justificación en las actitudes terroristas y hasta, en muchos casos, un aire de romanticismo y de heroicidad. En realidad, en muchos casos, está fomentado por los propios integrantes de las organizaciones terroristas y sus entornos, y se extiende sobre todo a la adolescencia por la ignorancia y el espíritu de rebeldía que está presente en estas edades en todos los seres humanos. Es en este momento de la vida, en la adolescencia, en el que se configura el carácter y conviene ya haber podido influir a estas edades en cada individuo a fin de que comprenda que es el terrorismo, no lo idealice como forma de vida ni lo banalice, no entendiéndolo como un recurso. La educación, pues, debe facilitar el desarrollo de un espíritu crítico en los jóvenes, un espíritu que sea beligerante frente al terrorismo. El ámbito educativo es fundamental para crear ciudadanos que adquieran valores éticos y morales, ciudadanos libres que no puedan ser manipulados. No basta con que todos proclamemos y reconozcamos los derechos fundamentales. Es necesario que cada persona los pueda ejercer a través del conocimiento de la verdad, y es aquí donde la educación tiene un papel decisivo. Asimismo, los valores que representan las víctimas del terrorismo, de pluralidad, de respeto al Estado de Derecho, son superiores, sin duda, éticamente a los que representa el terrorismo, de intolerancia y de violencia. En los derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la vida y el derecho a la libertad, nadie puede delegar su responsabilidad y, por tanto, la sociedad y los poderes públicos tenemos una deuda moral, por lo que debemos arbitrar medidas que sitúen a las víctimas en el centro histórico que les corresponde, basándose en el relato que responda a la verdad de los hechos, a su relato. A pesar, no obstante, de que España sufre el terrorismo desde hace más de 50 décadas, nos habíamos encontrado que era muy difícil encontrar la palabra terrorismo y víctima de terrorismo dentro de los currículos básicos de la educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. El tema era tratado solamente de una manera tangencial. La palabra terrorismo aparecía por primera vez de manera explícita en el bachillerato en la asignatura de Historia de España y nunca en otros ciclos. Tampoco aparecía la palabra víctima del terrorismo. El bachillerato, como todos sabemos, es una enseñanza no obligatoria. Si no incluimos antes de ese periodo bloques sobre el terrorismo y sobre las víctimas, perdemos el 100% de los alumnos que en España cursan la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria. En consecuencia, perderíamos también la posibilidad de desplegar estrategias educativas frente a los jóvenes que no tienen la experiencia histórica de España en la lucha contra el terrorismo. Desaprovecharíamos la capacidad de análisis frente al mismo, la realidad de lo vivido, por cada una de las víctimas, el momento histórico en el que se encuadró cada hecho terrorista
y las circunstancias sociopolíticas del mismo. Asimismo, perderíamos la percepción sobre el papel de las víctimas como referentes morales que lo son para la sociedad y para nuestra democracia. Conscientes de esa laguna, y una vez se aprobó la ley vigente, la LOMCE, empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación para el desarrollo curricular de la misma y ya en educación primaria introdujimos como valores transversales el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida personal, familiar y social, así como los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista. Destacando, además, que la programación docente debería comprender, en todo caso, la prevención, entre otras violencias, también de la violencia terrorista. Como acciones informativas y de sensibilización social, introdujimos la promoción y divulgación entre el alumnado del testimonio de las víctimas y de su relato de los hechos ocurridos, y que estas acciones formativas y de sensibilización se podrían llevar a cabo en los centros docentes a través de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de actividades que se fuesen adaptando a cada etapa educativa de los alumnos. Asimismo, en el currículum de la ESO y de bachillerato se recogió el fomento por parte de las administraciones educativas del rechazo a la violencia terrorista, así como el respeto y la consideración que les es debida a las víctimas y la prevención del terrorismo y de cualquier otro tipo de violencia. De igual modo, en la programación docente deben incluirse contenidos referentes a estos valores. Ya son, por lo tanto, diversos los cursos en los que se incluyen en la educación secundaria obligatoria materias relacionadas con lo que he venido señalando. En el primer ciclo de la ESO, en los cursos primero y tercero. En cuarto de la ESO, ya de manera concreta, en la asignatura de Geografía e Historia, cuando los alumnos tienen que estudiar el terrorismo en España, la génesis y la historia de las distintas organizaciones terroristas y también la aparición de los primeros movimientos, las primeras asociaciones en defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo. En primero de bachillerato hemos incluido también contenidos en la historia del mundo contemporáneo, de tal manera que se estudie la amenaza terrorista en el mundo fundamentalmente a través del terrorismo yihadista que azota hoy en día a toda la comunidad internacional y también pues los actos más relevantes que hasta la fecha se han ido sucediendo, los atentados del 11S, de Madrid del 11 de marzo de 2004, en Londres 7J y, por desgracia, en los últimos atentados que cada vez más frecuencia se sufre en todo el mundo y en los países de nuestro entorno. En segundo de bachillerato también incluimos tanto en la asignatura de psicología para estudiar cuáles son las causas psicológicas explicativas acerca de los fenómenos terroristas y también en la asignatura de la historia de España en el bloque relativo a la normalización democrática de España y su integración en Europa. No nos olvidamos tampoco de incluir estos valores en los currículos de formación profesional, valores que sustentan la democracia, la paz y los derechos humanos. ¿Cuáles son, a partir de ahí, de lo que introdujimos en los desarrollos curriculares, los objetivos del proyecto que estamos desarrollando? Bueno, pues el primero es promover acciones formativas y de sensibilización sobre memoria y prevención del terrorismo y, además, difundir materiales educativos de contenidos relacionados con el terrorismo y sus víctimas y ofrecer estos materiales educativos de calidad a las editoriales para que en los próximos cursos escolares los centros docentes, los profesores y los alumnados puedan ya disponer de estos materiales. Las líneas estratégicas que nos fijamos son básicamente 5. Primero, formar a las víctimas del terrorismo, que sean agentes divulgadores de experiencias personales, no solamente objeto de estudio, sino que su testimonio sea un efecto preventivo de violencia terrorista en los jóvenes. En segundo lugar, la formación también del profesorado en valores que afiancen el rechazo a la violencia terrorista,
y el respeto a las víctimas de terrorismo. El tercero, promover en el alumnado este rechazo a este tipo de violencia y el respeto y consideración a las víctimas y a sus familias. El cuarto, crear y difundir materiales educativos de calidad que se ajusten al currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Y, por último, favorecer la prevención del extremismo y neutralizar los procesos de radicalización violenta que vemos que de manera cada vez más frecuente se está produciendo en nuestra sociedad, en además comunidades en las que ya existía un arraigo por parte de estos jóvenes en el mundo, en la sociedad occidental. Para el objetivo ya concreto que nos hemos fijado para el curso 2017 y 2018 es las unidades didácticas para la asignatura de cuarto de la educación secundaria obligatoria de Geografía e Historia, vinculado en el currículum oficial estos contenidos a la transición política en España de la dictadura a la democracia dentro del bloque octavo, el mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Los objetivos para este curso escolar son que los alumnos de esta etapa educativa identifiquen las acciones de los grupos terroristas, reconozcan cuáles son las principales organizaciones terroristas que han actuado y actúan en España, diferenciando sus periodos de actividad, valoren la respuesta que se ha dado al terror desde las instituciones del Estado y desde toda la ciudadanía y, por último, puedan analizar los testimonios de las víctimas del terrorismo. Además de estos materiales educativos, hemos diseñado un proyecto que tiene por objeto llevar el testimonio de las víctimas a las aulas. En este proyecto educativo, las víctimas del terrorismo, como he señalado antes, están llamadas a tener un papel principal y protagonista, porque consideramos que sus historias y sus testimonios son un elemento que es clave en la deslegitimación de la violencia, al concienciar de cuáles son las consecuencias trágicas que el uso de la violencia produce y porque, por otra parte, van a ayudar a construir el verdadero relato, la verdadera memoria y la verdadera historia del terrorismo en España. Y aunque es verdad que dicho testimonio se puede hoy en día comunicar por medios audiovisuales y de hecho estamos trabajando para que también el testimonio, las voces de las víctimas llegue a los jóvenes por los medios que hoy en día son utilizados por ellos con mayor asiduidad, fundamentalmente Internet y redes sociales. Queremos también que consideramos que las víctimas también tienen que tener una presencia directa en las aulas, porque su testimonio directo tiene un impacto muy superior al que puedan ver por otro tipo de medios. Por lo que vamos a procurar que los centros docentes que lo soliciten complementen con los testimonios directos de los afectados los desarrollos curriculares que he explicado de rechazo a la violencia terrorista y de valores y de consideración hacia las víctimas de terrorismo. Los objetivos del proyecto de testimonio de las víctimas en las aulas van a ser facilitar, en consecuencia, a los centros educativos la presencia de las víctimas en las aulas, que los alumnos de secundaria y de bachillerato de los centros docentes de toda España conozcan a través de este testimonio cuáles son las consecuencias del terrorismo y de la violencia en la vida de las personas. Y, por último, empoderar a las víctimas del terrorismo reconociendo su papel como agentes de convivencia. Con nuestro proyecto esperamos contribuir con un granito de arena a difundir con el ejemplo de las víctimas valores de convivencia entre los jóvenes, que estén basados en el uso de herramientas distintas a la violencia y de una manera preventiva poder contrarrestar esa captación sistemática que estamos viendo de los jóvenes, que carecen a lo mejor de unos patrones de conducta que estén basados en el diálogo, en el respeto al diferente, en definitiva, en el pluralismo y la libertad que debe regir los modelos de convivencia de la sociedad actual. Consideramos, por lo tanto, que es responsabilidad de todos y es nuestra responsabilidad concienciar a los jóvenes acerca de estos valores. Muchas gracias.
Buenos días, sí. Buenos días, mi nombre es Pax. Quería hacerle una pregunta. Me pregunto si ustedes han considerado también, al hablar en las aulas del terrorismo, y efectivamente el terrorismo hoy día está vinculado a al islamismo, ¿no? Eso puede tener también unos efectos contrarios a lo que se ha estado también trabajando de una cierta xenofobia. Entonces, me preguntaba si en alguno de su planteamiento se incluye el perdón. Visto que también hay víctimas que han logrado perdonar, quisiera saber si el perdón tiene algún tipo de espacio en su... Muchas gracias. Bueno, obviamente, aunque la amenaza terrorista fundamental que vive la comunidad internacional es la del terrorismo yihadista, nosotros desde luego tenemos claro al preparar los contenidos que una cosa es la radicalidad en la que han caído jóvenes que han sido captados por organizaciones terroristas, de lo que es la religión del Islam, que por supuesto nada tiene que ver con esta radicalidad. Eso sin duda. El respeto, por lo tanto, a la pluralidad religiosa está como eje del proyecto que estamos diseñando. Respecto a lo del perdón, pues obviamente las víctimas del terrorismo son plurales, como plural es la sociedad, y el tema del perdón, si bien está incluido como uno de los requisitos en la legislación penitenciaria para los distintos grados de los presos que han sido condenados por delitos de terrorismo, es una opción individual de las víctimas. Si es verdad que existe ya de una manera que no está insertada en el programa que nosotros pretendemos, pero sí en algún centro docente, tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en el País Vasco y Navarra, víctimas que a título individual están ofreciendo ya testimonios en las aulas. Algunas sí que es verdad que expresan el perdón pues a quienes han cometido, los autores del delito de terrorismo que ha causado pues el asesinato de sus seres queridos. Otros, en cambio, nos transmiten, porque nuestra relación con las víctimas y con las asociaciones de víctimas es muy estrecha, que ese perdón no cabe. Entonces, dentro de esos testimonios, pues las víctimas van a tener la oportunidad de plasmar sus distintas opciones plurales y personales conforme ellos hayan y eso yo creo que también es muy bueno para que los jóvenes los conozcan, hayan interiorizado y después llevado a su vida, tras haber sufrido un atentado terrorista, cuál ha sido su evolución a nivel personal, cómo han sufrido ellos esta tragedia, cómo lo han asimilado, si han podido perdonar o, en cambio, ese perdón no ha cabido en su opción que repito que es personal.